estamos reconfigurando el panorama político que tanto 2024, después de la elección, como 2025 estuvo desaparecido. Ahora por lo menos los vemos en la calle. Y si los vemos en la calle, tienen tiempo de retar, que es lo que yo creo que hace falta en esta etapa en la que estamos, seguir retando al opresor. Estos diputados que se meten a padres generosos, pero con reglas concretas, le están dando un mensaje al chavismo de base, llamémoslo así, chavismo de base. No hay más remedio que cambiar la costumbre, no hay más remedio que ser distintos. Capítulo 57 de este manual de malas maneras, Adriana Núñez Rabascal y Elías Pino Iturrieta. Elías Pino, ¿cómo andas? Voy aquí caminando, ¿cómo te portas tú? Me porto bastante bien, por eso es que tengo esta cara de sueño, chico. Oye, ¿verdad? Está trasnochada. No, trasnochada, pero trabajando. Un amigo mío de Boconocas tenía cara así, le decía, ¿qué te pasa, Catire? Es que a mí los trasnochos me pegan de día, evidentemente, tiene que ser de día. Pero bueno, bien, Adriana. Un poco tonto, triste más bien es la palabra. Se murió Willy Colón, ¿vale? Una figura muy importante para toda la música y para toda la cultura latinoamericana. Aquí en Venezuela tuvo centenares o millones de seguidores. Yo creo que es una ausencia muy importante de la cultura latinoamericana. Nada más quise decir eso para que no pasara por alto. Bueno, bonito comentario. Justamente hablar de otras cosas que pasan en Venezuela que no son tan bonitas, otras salsas que pasan en Venezuela que no son tan bonitas y quizás no dejan tanto para la historia como dejó Willy Colón, pero cositas hay. Y tú me proponías hablar justamente ya de la ley de amnistía que quedó aprobada la semana pasada y que pareciera intentar ser el principal hecho político para iniciar este camino de transición. Sin embargo, Elías ha tenido muchas críticas. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho, Juan Carlos Apitz, la calificaba como una ley anti María Corina Machado porque impide que estas personas que supuestamente han pedido invasiones vuelvan a Venezuela. Otros la llamaban una ley chucuta. En tu caso dices que quizás eres un poco más positivo con esta normativa, con este quizás camino que se está planteando ahora con esa amnistía. Yo creo que es muy difícil rebatir opiniones como la del decano Apitz, es experto en la materia. Yo dije algo aquí la semana pasada, yo lo nombré cuando grabamos el programa anterior, pero también me refería al exdecano, Alberto Arteaga. Ellos dos han estado muy presentes en la polémica sobre la ley de amnistía. Y como especialistas, nosotros no somos nada de eso, pues hay que considerar su punto de vista. Pero el pero es el siguiente. Yo creo que es la primera evidencia concreta de transición en esta historia reciente de Venezuela. Desde el bombardeo y desde la extracción de Nicolás Maduro, empezamos a hablar de un avance a esas situaciones distintas. El balance más que todo era retórico y ahora, de momento, la retórica tocó tierra, se convirtió en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos los venezolanos, la sociedad venezolana que no es especialista en la materia, la posibilidad de comprobar que de veras algo está pasando. Si de veras algo está pasando, pienso yo, quizá no conviene convertirse en el enemigo del asunto, de la situación, sino tratar de buscarle una comprensión. Entonces la primera posibilidad de comprensión es esa. Como consecuencia de presiones sociales o de órdenes imperiales, hay una ley de amnistía. La ley de amnistía es la primera evidencia concreta de que están cambiando las cosas en Venezuela desde el punto de vista político o de que pueden cambiar. O de que están haciendo caso. O de que están obedeciendo la orden imperial. Y ahora se tocó tierra, tú lo ves. Tú sabes que se intentó algo nuevo dentro del contexto tan sorprendente que estamos viviendo. Y ese es el primer punto. No la echemos a la basura. No la rematemos como si es una ley antifulano y antiperenceja, sino como el primer testimonio de la posibilidad, quizás remota, pero posibilidad concreta de un cambio. Hay transición. Hemos venido hablando tú y yo de la transición mucho. Pero ahora tenemos una evidencia que no es perfecta. Evidentemente no. Ya veremos cuáles pueden ser los elementos que se pueden reparar. Pero primero,
una cosa, sin duda, la evidencia de rectificación. El gobierno se aventuró a aprobar una ley de amnistía. Al aventurarse, demuestra una parte muy importante de la realidad. Había opresión, había horror, había torturas masivas o generalizadas. Eso es lo que está detrás de la ley. Vamos a ver cómo reparamos ese pecado mortal contra la sociedad y contra la república. Eso intentó hacer la ley de amnistía. Que no lo hizo bien o no lo hizo en términos redondos, esa es otra cosa. Pero para los ojos de la sociedad descubre oficialmente una situación. No pueden negar la opresión anterior porque le están buscando retoque, la están maquillando. Y cuando eso pasa, es ganancia. Pienso yo, es la primera evidencia de una metamorfosis política que estamos pidiendo a gritos. Ahora, esa metamorfosis política que estamos pidiendo a gritos no incluye, de momento, echar el pasado por el barranco, sino tratar de evitar que ese pasado, del cual ellos forman parte, no desaparezca del todo. Entonces hay una semi-amnistía, llamémosla así, pero esa semi-amnistía descubre cómo de verdad hay novedad. Bueno, y esa semi-amnistía permite que Juan Pablo Guanipa esté en las calles de Maracaibo hoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Permite que algunos líderes políticos que estaban en prisión y que podían ayudar a construir esa carretera que necesitamos, o como tú le llamaste, esa metamorfosis se pueda acelerar. ¿Recuerdas que en el capítulo pasado tú decías que íbamos lento y yo te contrariaba? Sí, me acuerdo perfectamente. O sea, pensar en lo que estábamos en diciembre, lo que teníamos en diciembre, que era este país, que si se van a meter, que si no se van a meter, qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero con toda la dirigencia política cabizbaja y sin poder mover un hilo en Venezuela, lo que estamos viendo hoy, yo por el contrario creo que sí estamos yendo en cámara rápida, aunque no parezca, porque lo acabas de decir con el tema del hecho político que significa la amnistía. Si bien puede estar mal hecha, si bien es chucuta, como dijo Óscar Murillo de Provea, si bien es anti-María Corina, como dice el profesor Apis de la Universidad Central de Venezuela, pana, tienes a una gente que estaba condenada a prisión, que estaba minimizada hoy en la calle tocando, empujando, retando. Y además está, no sé si viste el regreso, por ejemplo, de la activista Zairan Rivas, una persona que estaba en el exilio, que también hizo un trabajo importante con los presos políticos, y yo siento que poco a poco se va abriendo la puerta para que esa gente que estaba en el exterior, no todos obviamente, y que quería hacer política en Venezuela, regresara. Hubo una rueda de prensa, creo que fue anteayer, no recuerdo cuándo, y veíamos otras caras que estaban en clandestinidad o en el exilio justamente por la coyuntura postelectoral, caso de la dirigente de Voluntad Popular Adriana Pichardo, caso de la misma Delsa Solórzano. Es decir, estamos reconfigurando el panorama político que tanto 2024, después de la elección, como 2025 estuvo desaparecido. No se veía ni una sola rueda de prensa ni nada. Todo era un comunicado, un tuit y más nada. Ahora por lo menos los vemos en la calle. Y si los vemos en la calle, tienen tiempo de retar, que es lo que yo creo que hace falta en esta etapa en la que estamos, seguir retando al opresor. De acuerdo. Siguiendo tu comentario, tratando de redondearlo, se abrió un postigo. No se abrió la puerta completa, no hay puerta franca. La empujas. Se abrió un postigo y por ese postigo están entrando estas situaciones que no existían en el pasado reciente y que son por consiguiente muy importantes. ¿A qué se le debe eso? A la ley de amnistía. Ahora, ¿por qué no hablan el portón completo? Esa es una de las críticas a la ley. En primer lugar, por órdenes imperiales. Poco a poco y buena letra, dice el Catire. Poco a poco. Pero en segundo lugar, por salvaguarda de su salud. Ellos no pueden echar a la calle a sus enemigos. Hay más enconados que los van a derrotar probablemente, o que los puedan derrotar. Eso es muy importante. Pero hay otra cosa que surge o que puedes salir de tu comentario. Esta es una ley o una iniciativa imperial aprovechada por ellos. Es decir, la ley de amnistía está confeccionada a la perfección por los astres que son ellos y que lo hicieron de maravilla. Agarraron la aguja y el dedal y fueron tejiendo a su manera
la amnistía. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que se beneficien ellos mismos, como te decía la otra vez. Que se beneficien ellos mismos porque impiden la llegada de los sustitutos. Tú acabas de nombrar lo de María Corina Machado. Sí, pero esta no. Sí, pero de momento espérate. Y la ley Simón Bolívar y la ley contra el odio, dejémosla para mañana. Eso es perfecto. Ellos aprovechan la orden imperial para abrir la sastrería, pero nadie vigila el figurín. Ellos lo hacen a su gusto para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando la ley de amnistía? Primero, lo que tratamos de decir desde el principio, evidentemente es una señal de cambio. Evidentemente es un testimonio de transición, quizá el primero y el más concreto, pero a la vez es una demostración de los límites del régimen. Hasta aquí llegamos. Le vamos a dar amnistía hasta aquí. Y en adelante veremos. Cuando yo hago el traje a mi medida, impido que elementos incómodos formen parte de mi vida y de mi indumentaria. Y eso fue lo que hicieron. Se aprovecharon de la orden imperial para surcir y tejer a su medida la ley de amnistía para que no favorezca a María Corina Machado y a otros líderes como ella, para que el elemento militar, que es esencial en estas situaciones de transición, no forme parte todavía del paquete. El gobierno demostró sus límites. Yo de aquí no voy a pasar. Entonces, ¿qué significa eso? Abrieron el postigo y en esta situación tenemos que felicitarnos porque se abrió el postigo, porque algo está entrando. Ayer vi una página completa de unas declaraciones de Juan Pablo Guanipa a un periódico español. Él no podía hacer eso. Ahora tiene página completa, que se lee mucho en España y en la cual critica al gobierno español por su conchupancia con el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Como consecuencia de qué? De que le abrieron el postigo. A Perquis Rocha le tienen que quitar el tobillo, la tobillera esa. ¿Qué significa eso? Significa que va a tener libertad de movimiento, una libertad de movimiento que favorece necesariamente la reconstrucción o la reorganización de un partido tan importante como 20 Venezuela. ¿A quién le debemos eso? A la ley de amnistía. Chucuta, limitada, confinada a los intereses de los diputados. Pero en definitiva, una señal de novedad. Entonces, una torpeza infinita que tú y yo, que tenemos la posibilidad de que nos vea alguien, la caigamos a palo. Evidentemente es, sobre todo, es el comienzo, pero no podemos torpedear ese comienzo, cónchale. Y sobre todo porque hay que entender, que lo hemos dicho 1000 veces en este programa, que el chavismo va a seguir existiendo, que no va a desaparecer de un día al otro y que la transición decidida por Donald Trump la está guiando Delcy Rodríguez. Y no es que de un día para otro ellos van a desaparecer y van a dejar de ser lo que han sido. Poco a poco podemos ir construyendo esa carretera de la que hablamos, esa metamorfosis, pero hay que darles tiempo también de salida, de su propia protección, de ver qué demonios va a pasar aquí, porque mucho se ha hablado sobre también los venezolanos quieren elecciones ya. Sí, queremos elecciones ya, sí queremos que la gente que ganó el 28 de julio de 2024 pueda asumir, pueda guiar, pueda recuperar la economía, pueda hacer todo, pueda hacer que seamos libres. Coño, pero estamos en una coyuntura extraordinaria, inédita. Como tú mismo has dicho en este programa, nunca antes se habían llevado a un, como usted lo quiera llamar, jefe de Estado, dictador, lo que sea, así extraído, permiso, y se lo llevaron. O sea, todavía hay cosas aquí, hay piezas que están flojas. No sé si viste la visita a Venezuela de otro alto funcionario norteamericano esta semana y se me fue el cargo. Como ya son tantos, son habituales, ya se nos olvidan. En cualquier momento tenemos a Marco Rubio aquí, chicos. Ándale pues, como dicen los mexicanos, ándale pues. Mira, otra cosa que no podemos dejar de... No podemos olvidar. No podemos olvidar. La interpretación torcida de la realidad política que han hecho los legisladores. Porque tienen que hacer la amnistía, pero tienen que encontrar un argumento que les dé cierta legitimidad, entre comillas, y lo encuentran a la perfección. Tontos no son, como sabemos. Aquí hay una situación terrible, políticamente hablando,
de violencia o que fue de violencia provocada por los violentos. Es decir, había un grupo de desadaptados inmensamente atrevido e inmensamente grande que atentó contra la normalidad y contra la cohabitación republicana civilizada. Nosotros, altruistas, padres generosos, nos vamos a olvidar de esa desadaptación y le vamos a permitir que salgan de la cárcel. Ese es el argumento de la ley. Es un argumento absolutamente coño de madre. Es al revés. Los desadaptados son ellos. Fueron los que impidieron el desenvolvimiento político o la manifestación política de la sociedad. Y lo impidieron a sangre y fuego. Llenaron las cárceles. Ellos le dan la vuelta. Se colocan como benefactores cuando son lo contrario. El padre recibe al hijo pródigo. Aquí no hay hijo pródigo. Aquí no hay hijo pródigo. Pero ustedes lo están planteando. Ellos están haciendo un argumento para procurar continuidad, para procurar permanencia porque se presentan como benevolentes. Eso es mentira. Pero no importa. La gente no es tan pendeja como para calarse eso. Lo que importa es que, partiendo de ese argumento torcido y fabricado por las malas, la gente sale de la cárcel. Oye, mano, entonces no es para felicitarse por aquello, no es para respirar un rato. A eso se lo debemos a la ley de amnistía. La otra elemento gravísimo, no importa que haya pasado, no importa que sea también el fundamento del premio que que se supone nos están dando como sociedad, la unanimidad, la negación de la república, la negación de la beligerancia, la negación de la confrontación, es la unanimidad. Y en una ley tan vital, tan trascendental para la rutina y para la evolución de la sociedad, no puede haber unanimidad. Tú nombraste al decano Apis, a quien también yo he nombrado, y al exdecano Arteaga, y a las asociaciones que se han ocupado del tema desde antiguo. Ellos tienen argumentos. Ellos proponen una polémica. Y esa polémica tan importante, mejor dicho, tan imprescindible, deja de existir porque hay unanimidad. Esa unanimidad es, en consecuencia, sumamente sospechosa. Claro, Elías, pero tú mismo lo acabas de decir. No importa. No importa, porque ¿qué es lo que necesitamos? Que esa gente salga de la cárcel. Y salió. Está mal hecho, sí, está mal hecho, que causa dolor en mucha gente. Por ejemplo, los familiares de los militares que no están beneficiados, que causa también frustración entre los líderes que hoy están en el exilio y no van a poder volver porque es una ley anti ellos, es una ley anti Comando Venezuela, Comando 20 Venezuela. Sí, pero tenemos algo y puede sonar mediocre lo que tú quieras, pero imagínate volver a la situación de lo que teníamos en diciembre del año pasado, una sociedad completamente cerrada y muda, a tener estos tipos aquí fastidiando, a tener a Juan Pablo Guanipa todos los días ladillando, hablando, retando, a tener en cualquier momento, no lo tenemos en este momento, pero a Freddy Superlano reorganizando Voluntad Popular, a tener en los próximos días a cualquiera, es que son tantos, regresando por el aeropuerto Maiquetía, permiso, aquí vengo yo, este es mi pasaporte, ¿me vas a meter preso otra vez? Yo siento que ese también es el paso que tiene que venir, que haya exiliados, que tomen la decisión, digo de los que les interesa volver a la vida política, no de la gente que se fue libremente por una mejor economía. El exiliado que se fue porque estuvo perseguido y se siente protegido por la ley de amnistía, ¿por qué no entra por el aeropuerto internacional de Maiquetía? A ver si lo meten preso. Debería entrar, son las entradas triunfales. Debería empezar a retar. Salir de esta ley de amnistía. Claro, también da miedo, hay que ponerse en la posición del que piensa que a lo mejor se aterrizó en Maiquetía y empiezo a tratar de retar al actual poder que tiene la venia de Estados Unidos, puedo ir preso como pendejo y ya, y me quedo preso. Pero yo sí siento que tienen que empezar a forzar la vara. No sé. Hay otro detalle, Adriana, que parece superfluo, pero que no lo es. Muchas personas tienen que perfeccionarse en materia de amnistía, tienen que ir a unas oficinas y hay colas inmensas de gente diciendo, mire, yo soy Elías Pino y yo estoy amnistiado, sí, pero tiene que pasar, espere que llegue el juez. Ya va que no hay línea. Ya va que no hay línea. Bueno, eso no puede ser, pero es favorable en el sentido de que la gente lo ve. La gente mira que hay una trampa muy jodida. ¿Por qué? Porque mira la cola que hay ahí en el tribunal. ¿Y esa cola es de qué? De los amnistiados. Y no están amnistiados. No. Tienen que firmar aquí un papelito
esa burocratización de la amnistía, o de la amnistía. Pero en este caso es muy importante que esté pasando. Pero lo más importante es la memoria que se refresca. Ahora no hay necesidad de que un sabio se lo diga por la televisión, ni que un diputado agarre el micrófono para decir que esto fue un horror y que el helicoide y que lo otro y que las torturas y que las masacres. Simplemente tú las ves como consecuencia de la ley de amnistía, que como la gente sale mala o regular o jodida, o medio jodida, pero sale. Pero es que no salió Pedro Pérez y Adriana Núñez, que salen centenares. ¿Qué les dice eso a la sociedad? ¿Qué le dicen los padres generosos del Congreso a la sociedad? Sí hubo. Sí hubo. No lo pueden tapar. ¿Por qué? Porque mis ojos lo están viendo. Tú mismo con tu burocracia estás haciendo que no se esconda tu desgracia. Yo no tengo que ver el programa de televisión que no existe o el programa de televisión española o francesa que me da la noticia. Resulta que yo le estoy viendo. Eso es lo que decía mi abuela, cuchillo para su propia garganta. Todo eso nos tiene que llenar de alegría, porque la máscara ellos mismos están proporcionando la manera de quitarles, se quitan la máscara, pero a la vez también se la quitan frente al mismo chavismo. Estos diputados que se meten a padres generosos, pero con reglas concretas, le están dando un mensaje al chavismo de base, llamémoslo así, chavismo de base. No hay más remedio que cambiar la costumbre. No hay más remedio que ser distintos. No sé hasta qué punto vayamos a ser tan distintas, pero hay que entrar poco a poco por el carril. Eso, en definitiva, es también la posibilidad de un nuevo paso de transición. Entonces, si hay transición, se comprueba, como siempre, que las transiciones son poco a poco y buena letra. Pero también se comprueba que la gente no es pendeja. Ellos han hecho una ley a su medida. Tienen una sastrería extraordinaria, pero cuando tú ves el desfile de modas, les ves el remiendo, les ves la costura, y eso como consecuencia de la ley de amnistía. Por consiguiente, no tiene sentido organizar un ataque desde los medios o desde los escritos o desde las tribunas que uno tenga para atacar algo que en definitiva es beneficioso. No es perfecto. Se ha hablado también de otras leyes y se han mencionado, aparte de esta burocratización de la amnistía, tiene que ir tal taquilla para que se confirme que usted, Pedro Pérez, está amnistiado. Está el problema de todas esas leyes espantosas. A mí me preocupa mucho la ley contra el odio. Bueno, que fue la que condenó a buena parte de los que están en este momento o que estuvieron presos después del 28 de julio, la ley del odio, el bendito estado de WhatsApp, el bendito mensaje en redes sociales que te condenaba. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede pensar o esperar? Que el primer peldaño de la escalera se subió. El segundo pudiera ser la eliminación de estas leyes. Ok, estamos hablando del marco. Yo sé que es orden imperial, eso tengámoslo claro. Clarísimo. Pero, cónchale, que alguien le diga a la tía Doris, creo que se llama la embajadora aquí, la encargada. Mira, tía. Laura Dogo. Mira, tía Laura, ¿tú no crees que papá debe saber allá en la capital? Que había una ley. Que hay una ley que dice que uno odia si dice, no me gusta el gobierno, no puede ser. Cosas así que permitan subir un segundo escalón. Ok, estamos en el paso justicia. Presos políticos fuera, no todos, pero bastantes figuras importantes están fuera. Pero ¿cuál debería ser el otro? La reestructuración del poder. Hemos visto unos cambios, algunos cosméticos, otros no tanto. Pero los mismos abogados que han cuestionado la amnistía, ¿sabes qué han propuesto? El cambio del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien responsabilizan por parte de esas aberraciones. O sea, tendría que venir un reenfoque del Estado, no solo de la presidencia, los ministerios, sino también, permiso, borrón y cuenta nueva, hagamos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral para ir a elecciones serias, justas, transparentes, y un nuevo fiscal general de la República. ¿O cuál crees tú que sería ese segundo paso después del andamiaje legal del que hemos hablado ya, de la amnistía, de la ley del odio, de la ley Simón Bolívar y cuántas otras leyes que hay? Cuando el presidente de la Asamblea Nacional y los diputados unánimes abren el postigo, nos muestran esta realidad. Por ahí tiene que colar todo. Por ese postigo entran las observaciones, o ese postigo medio abierto permite las observaciones que tú dices, que dejan de ser observaciones porque son inquietudes.
este es el pórtico de una vida distinta y nueva. Muy bien. Pero resulta que ustedes, los que nos están abriendo el postigo, fueron los que lo cerraron durante muchos años, desde el chavismo y sobre todo en la época del madurismo. Hay que buscar la manera, ya que ustedes están a cargo, ya que el patrón de las haciendas los colocó a ustedes en el rol de mayordomos, y tienen como la obligación de actuar en la mayordomía, es decir, en adecentar esta situación, porque eso favorece los planes materiales y económicos de los Estados Unidos, librarnos de tanto monstruo. La amnistía, Chucuta, nos abrió los ojos. No hay manera de esconder ahora la realidad, porque la vimos nosotros. Yo vivía en la esquina y vi salir los presos. Yo aplaudí cuando la cuando la abuela abrazó al nieto, aquí en Acarigua, en Tucupita, en todas partes de Venezuela. Yo sentí la acogida favorable de aquello, el regocijo que se produjo. Entonces, partiendo de esa evidencia, aparece la necesidad inminente de profundizar. Y la necesidad inminente de profundizar mira hacia esos monstruos que son los padres de la criatura. La criatura está herida, pero está viva. En materia taurina se diría está amorcillada. La violencia está amorcillada, pero ahí está. Y seguirá amorcillada. No se morirá, no caerá en el ruedo, en la arena, mientras la cuadrilla no salga también del circo, mientras la cuadrilla no salga del Coliseo. Y uno de los capitanes de la cuadrilla que tú nombraste es el fiscal general de la República. Y todas las cabezas de los poderes públicos. ¿Por qué uno se puede hacer esas preguntas con más fundamento? No porque no nos las hubiéramos hecho antes, sino porque nos lo permite o nos favorece el retorno de esas preguntas una ley de amnistía o una media ley de amnistía. Imagínate tú si de la media ley se pasa algo de mucha más profundidad. Por consiguiente, si hay un primer paso de transición que nos permita ahora como ciudadanos, solo como ciudadanos, exigir el establecimiento de reglas realmente republicanas como las que tenía Venezuela en el pasado. Este mensaje se lo da a la sociedad, a los diputados que hacen una media ley, pero también a los patrones de los diputados que están en los Estados Unidos. En suma, sí, ahora sí, no podemos negar la existencia de algo concreto que nos permite sentir que estamos respirando oxígeno distinto. Si se abrió esa espita, yo no la voy a machacar y a decir que esta ley de amnistía es un desastre. Esta ley de amnistía es un primer paso, en consecuencia, que me perdonen los abogados y los juristas y los sabios que tienen razón. Pero yo estoy muy contento con los presos sueltos y con la metida de pata del gobierno cuando no te permite que la gente vea la realidad por sus propios ojos. No es que lo dice el New York Times, es que yo lo vi en Acarigua y lo vi en Pampanito, saliendo la gente, y aquel que salió tan flacuchento y tan triste, y otros más parapeteados, pero a la vez el encuentro de esas víctimas con una gente regocijada. Eso no era posible sin bombardeo. Y eso es un dato importantísimo en el sentido de que nos señala a nosotros, los observadores, que ahora sí hay un testimonio de cambio, hay un testimonio de mudanza de la vida y sobre todo de las actitudes políticas como consecuencia de una ley que por una curiosa y sospechosa unanimidad aprobó la Asamblea Nacional. Así cerramos entonces este capítulo 57 del Manual de Malas Maneras, señor Elías Pinturrieta. Señora, siga portándose regular. Que le vaya bien entonces. Amén.